¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La obviedad a veces también es impunidad. Otra vez Tapia en la tapa de la mafia de Clarín, en la de La Nación, el tema de las sociedades anónimas. El pretexto es que los fallos de los partidos que juega el equipo del que es hincha, el presidente de AFA, es muy beneficiado. Los hinchas del equipo dicen exactamente lo contrario, pero son hinchas de un lado y de otro. Lo extraño es que el periodismo también parezca que es un hincha, pero no es el hincha que no pide nada más que su equipo gane. Es el que se quiere llevar la plata, el negocio y tener autoridad. Y con las sociedades anónimas lo piensan hacer. Otra vez hoy está en la tapa de esta mafia el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. Y uno dice, ¿será lo que pasa en el país? Porque usted escuchó la primera hora del programa, no paramos de hablar con la decepción, el desencanto y el dolor de trabajadores que por ciento son echados de su trabajo. Estamos hablando de una situación económica insostenible, de un país que se olvida de la industria y que pasa a vender solo lo primario, que hace un acuerdo ya aprobado altamente inconveniente con los Estados Unidos, que está en trámite de la reforma laboral, que está abandonando la vacunación y llenándonos otra vez de pestes. Todo esto le pasa a la Argentina. Pero para la mafia de Mañeto lo que pasa es Tapia. La AFA, el no poder controlar el negocio todavía. Tiene cómplices en los clubes, tiene cómplices en el gobierno, que ya salió directamente a atacar a Tapia a través de denuncias de la AFIP y de todo lo que encuentra en el camino. La denuncia
señala que un señor de Finanzas Sur Sociedad Anónima, una empresa de plata, un señor Ariel Vallejo, es amigo o no sé qué de Tapia, porque dicen una empresa ligada a Tapia. ¿Tapia es dueño, es socio? Parece que no. Ligada. ¿Ligada por qué? Porque dentro del fútbol siempre actuaron empresas que prestan dinero a los clubes. Lo deben hacer bastante bien. Y lo deben hacer con beneficio para los clubes, porque si no los clubes buscarían por otro lado. Todos tenemos amigos en condiciones de participar de negocios de esa naturaleza. O sea que los clubes son los que determinan a quién le piden, con quién negocian, etcétera. Por ahí son amigos con Tapia, por ahí son muy amigos con Tapia. ¿Y? Mire usted lo que son las cosas. ¿Sabe quién es muy amigo de Ariel Vallejo, el empresario de Finanzas Sur Sociedad Anónima? El diario Olé, el diario Clarín. La financiera Finanzas Sur fue sponsor corporativo del evento Olé Sport Summit. No hace 20 años, no. Tampoco 15, tampoco 10. Noviembre pasado. O sea que este señor Ariel Vallejo, el que ahora encuentran como el hilo conductor para ir sobre Tapia, para robarse también la Asociación del Fútbol Argentino, cuando el fútbol argentino es campeón del mundo, campeón de América, tiene a jugadores en todos los equipos mundialmente famosos, es favorito para el próximo campeonato del mundo, llega a la final de los sub-20, se entrevera en la sub-17, le va fantástico. Tiene un campeonato local mucho más lindo que el fútbol que vemos en Europa, por lo menos esto es opinión personal, discutible, pero a mí me gusta mucho más lo que vi de Argentinos Vélez la semana pasada y de Boca Talleres que lo que tengo que bancarme de el Liverpool y el Sutherland, qué sé yo. De verdad, no está mal el fútbol argentino, no le va mal, y le va mal a muchos equipos que tienen sociedades anónimas, y le va muy bien a aquellos que manejan los clubes. Usted con su voto va, vota, participa y siente que el club le pertenece un poco más. Y si se arrima mucho, por ahí termina en la subcomisión de bochas, en la de básquetbol, en alguna otra, y se va acercando en sus afectos y hasta se da lustre diciendo, estoy en la comisión de tal club. Y le gusta, porque es suya, porque es de sus hijos, porque fue de sus viejos, porque es casi lo único que usted tiene seguro, el amor por el equipo de fútbol. Se lo quieren robar también. En esto es que están empeñados. Por eso usted, en un país que es una catástrofe económica, una catástrofe moral, con ladrones instalados en la Casa Rosada robando impunemente de cara a todo el mundo, usted encuentra en la tapa de la mafia de Mañeto de Clarín que el problema es Tapia. Milei ayer anuncia que dio de baja el viaje al sorteo del Mundial que va a ser ahora la semana que viene, el viernes que viene. El 5 de diciembre. Lo anunció Manuel Adorni. ¿Tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Dos cosas que me dicen a mí en Casa Rosada, y después les voy a contar algo más aparte. En Casa Rosada lo que me dicen es un gesto de manera silencioso, de alguna manera, para demostrar disconformidad con la AFA y con lo que está pasando con la AFA. O sea, es un gesto contra Tapia, básicamente, no ir. Esto es lo que dicen en... Pero no iba a ir con Tapia, o sea, no estaba pero... previsto que fuera con Tapia. No, la idea es que él lo invitó Trump, o por lo menos él dijo que lo había invitado Trump. Lo invitó el gobierno de Estados Unidos para compartir palco con Donald Trump. En ese palco también iba a estar Gianni Infantino, el presidente de la AFA. Lo que me dicen es, no se quiere cruzar ni quiere compartir nada con Chiqui Mafia. Así me cuentan, me dicen en Casa Rosada, que es la idea, qué es lo que pasó con Milei, por qué termina suspendiendo un poco esto. La realidad es que Milei venía negociando sacarse una foto con Lionel Messi. Estaban desesperados en el gobierno por sacarse una foto con Messi. Ya lo habían hecho en septiembre, cuando Milei viajó a Nueva York. Ya lo hicieron hace algunas semanas, cuando Milei viajó a un foro. Siempre fracasaron, porque básicamente Messi no tuvo ningún gesto positivo para con Javier Milei en estos 2 años. No quiere saber nada con Javier Milei. Recordemos que en el medio está el Kun Agüero. O sea, la persona que puede unir a Messi con Milei es el Kun Agüero, que tiene buena relación con el presidente y es amigo íntimo, de alguna manera, que comparte intimidad con Lionel Messi. Y da la sensación, Johnny, que Messi no quiere sacarse foto con ningún político, ¿no? Porque tiene una con Macri. Bueno, sí, pero era de Fundación FIFA, claro, venía por ese lado. No durante la presidencia. Claro, sí, pero estamos hablando del presidente de la República Argentina. Está bien, pero recordemos que vinieron con la Copa del Mundo y no fueron a la Casa Rosada. Bueno, exactamente lo mismo. Presidente. Los jugadores, sobre todo Lionel Messi, no quiere meterse en el tema político, insisto, y lo pongo entre paréntesis.
no hay que destacarlo, tiene una foto, Macri tiene una foto con Messi. Es una boludez, pero se siguen en Instagram. Cristina también. Porque Cristina recibió a Argentina cuando fue exactamente. Cristina también, un Messi más joven, ya súper estrella, no súper consagrado como haber tenido un mundial, porque ahora tiene un mundial, y es un tipo súper consagrado. Digo, algunos debaten si es más o menos que Maradona, que es otro debate, no lo voy a traer ahora acá. Pero digo, un súper consagrado Messi que no tuvo ningún gesto positivo para con Milei y no quiere saber nada con Milei aparte. Me da la sensación de que Messi, así como es un muy talentoso futbolista, es un muy talentoso hombre de negocios y sabe que cualquiera de esas fotos no le sirve a él ni ahora como futbolista ni en su futuro como empresario, que es lo que ya dijo que quiere ser, ¿no? Y aparte es una forma también de laudar en la guerra de Chiquitapia contra Milei. Milei está metido en esta guerra, por lo menos virtualmente, digo, no hubo ningún gesto. De hecho, ya están diciendo que tampoco van a tratar el año que viene las sociedades anónimas en el Congreso, digo, que no es una prioridad. Ahora, por ahora queda sol, no van a intervenir la AFA tampoco, por ahora queda muy en las redes. Ayer también tuiteó Milei una foto de Bilardo con su beldía, con la camiseta de Estudiantes, digo, es un poco provocar que el tema siga en agenda. Pero hay dos realidades. No se iba a sacar una foto con Messi. Corría el peligro de sufrir un desplante, Milei, allá en Estados Unidos, un desplante de Tapia y un desplante que le puede costar muy caro, que es un desplante de Lionel Messi. Milei le da mucha bola a su relación con Lionel Messi. Digo, su no relación en verdad, pero le da secretario de Deporte por un tuit. Le da bola a cuidar a que sus votantes, su núcleo duro, que son pibes de 20 años, que lo aman a Lionel Messi, no quedar en offside, digamos, no cagarla, digamos, por decirlo de alguna manera, no mandarse ninguna macana para con Messi. Acá podría haber habido una macana, donde Milei iba de alguna manera a buscar naturalmente, entre comillas, una foto con Messi y comerse un desplante con Messi. Sí. Iba a ser noticia lo que pasa allá. Noticia lo que pasa allá. Alerta máxima, allanaron la oficina en el Ministerio de Economía de Ornella Calvete. Martina. Buenas noches, Gallego. Sí, avanza la causa que investiga un entramado de corrupción que involucra a empresarios, droguerías y funcionarios del gobierno por corrupción, por desviar aproximadamente, Galle, 43.000 millones de pesos, dinero que iba a ser destinado a personas con discapacidad, terminaron en los bolsillos de estas droguerías, de estos empresarios, y en la tarde de hoy se allanó en la Secretaría de Industria la oficina de Ornella Calvete. Repasemos quién era Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los líderes de este esquema de corrupción, y justamente era funcionaria hasta hace poco, directora nacional de Economía, y lo que encontraron en la oficina, lo que fueron a buscar, los puntos de pericia, como se dice judicialmente, tenía que ver con dispositivos electrónicos. Se llevaron computadoras, se llevaron documentación. Esto fue a partir de las 2 de la tarde del día de la fecha, con lo cual un paso más, pruebas que van a empezar a salir. ¿Qué habrá en esa computadora? Me pregunto. Lo importante, Martín, es que el fiscal, con mucho criterio, no tomó en cuenta el audio famoso, sino que trabajó, encontró pruebas, buscó, peritó, sobre todo teléfonos, encontró mensajes borrados, y ahí armaron toda esta causa. Exactamente. Este es el punto básico. Es fundamental lo que estás diciendo. ¿Por qué es fundamental? Por dos cosas. Primero, porque la defensa de Españolo y de las droguerías, de algunas de ellas, van a ser los audios, son falsos, con lo cual se tiene que caer toda la causa, con lo cual pedimos la nulidad de la causa. ¿Pero qué dice la justicia a esta altura? Los audios fueron una punta inicial, fue casi una noticia que nos abrió las puertas a una investigación que ya reúne un montón de pruebas, que ya reúne un montón de testimonios que van a ir juntando para que, bueno, esta causa avance sin la necesidad de esos audios, Bessent lo que les dice a sus granjeros es: yo voy a fundir al campo argentino, que son sus competidores, con retenciones y tipo de cambio bajo. O sea, con dólar barato y retenciones, el campo argentino, que es hiperproductivo y que compite de igual a igual con esos monstruos de Illinois, va a volver a ser poco competitivo como era en los 90. Entonces, China, cuando arregle con nosotros, que China va a terminar arreglando con Trump en algún momento, es obvio, así como terminó arreglando con todos. Bueno, esta misma semana ya se conoció que le frenaron exportaciones a Brasil para comprarle soja a Estados Unidos.
Exacto. Bueno, eso va a pasar y el campo argentino lo va a sufrir. La agroindustria argentina va a sufrir en algún momento este combo de políticas que está sufriendo la industria manufacturera, y el Fondo Monetario acepta algo que habitualmente no acepta, porque siempre impone devaluaciones para que los países acumulen reservas y le paguen la deuda. Lo acepta porque hace lo que le dice su accionista mayoritario, que es el Tesoro de Estados Unidos, que es Bessent, que tiene detrás esta agenda político-económica hacia su base electoral. Cierra noviembre y cierra un mes en el cual el Banco Central compró, no sé si hoy hará una gran compra, no creo, compró $300 millones para las reservas, nada más. Fíjate en el último gráfico que le pasé a Juli, lo que emitieron de deuda en este mes de noviembre las empresas grandes que pueden emitir deuda en el exterior en dólares y las provincias que tuvieron permiso para renovar vencimientos y para emitir deuda a caballo de lo que bajó el riesgo país. 4.200 millones de dólares fue la emisión de deuda, el endeudamiento de provincias y empresas. En un mes. Durante este mes que pasó. Fue el mes récord de todo Milei. Habría que ir muy atrás para encontrar un registro más alto, digamos, de empresas. Bueno, esta Pampa, que celebraba ayer sus 20 años, fue una de las que colocó con éxito y a buenas tasas en el exterior bonos y obligaciones negociables, porque básicamente le prestan dólares sabiendo que va a perforar pozos en vaca muerta, que va a ser negocio seguro, que se los van a poder repagar, a esa tasa de interés les conviene. Bueno, de esos 4.200 palos, Bausili se compró 300 nada más. Y hoy saca un informe, ahora a la mañana en el Pre-Market sacó un informe 1816, de una consultora que también le cito mucho en estas comparecencias de viernes, que ya se han convertido en un clásico. Sacaron un informe diciendo eso, diciendo, che, mirá qué pocas reservas compraron. No es que esperaban que se compren las 4.200 palos que emitieron las empresas, porque después ellos la pueden ir liquidando de a poco, en la medida en la que hacen los pozos, hacen las cosas que hacen. Ahora, esperaban que se comprara más en el mercado, y eso no pasó. Tampoco va a pasar de la mano de exportaciones de trigo, que son las que se hacen ahora en diciembre, básicamente porque Caputo está atado, aferrado a este tipo de cambio y a este esquema de bandas que todo el mundo le dice que no va a funcionar, que el Fondo Monetario también le debería decir que no va a funcionar, pero que el Fondo Monetario va a convalidar en la revisión de ahora de diciembre. Mirá, ayer hablaba con un tipo que labura en el Fondo Monetario, me decía, el fondo ya quemó toda su credibilidad técnica cuando le dio el segundo préstamo a la Argentina, el préstamo de este año de 20.000 palos, y ya no le importa, no le importa quedar bien, como, digamos, ser coherente con sus opiniones previas. Pero lo interesante es por qué el Fondo Monetario le compra el paquete de dólar barato a Caputo, apalancado en estos préstamos de Bessent, el swap de Estados Unidos, lo que sea que haga el Tesoro de los Estados Unidos. Y tiene sentido lo que me dijo. Me decía, las críticas que tuvo Trump y el subsecretario del Tesoro en Estados Unidos por salvar a la Argentina fueron políticas y empresariales. Las políticas le chupan un huevo. Todo lo que dijo Liz Warren, lo que dijeron los demócratas, ¿verdad? No le importa. Sí le importa lo que dijeron los ojeros de Kentucky y de Illinois. Porque le dijeron, vos estás rescatando a los que compiten con nosotros por venderle a China. China no nos está comprando a nosotros, les está comprando a ellos. ¿Cómo contestó, me decía este funcionario del fondo, cómo contestó Bessent a esa presión que sí le importa porque es su base electoral? Con el segundo tuit que saca cuando empezaba el rescate a Milei, cuando le dijo, ustedes tienen que volver a poner las retenciones. Basta del tax holiday, ¿te acordás que hubo un tuit? Sí, totalmente. Bueno, dice, Bessent lo que les dice a sus granjeros es, yo voy a fundir al campo argentino, que son sus competidores, con retenciones y tipo de cambio bajo. O sea, con dólar barato y retenciones,
el campo argentino, que es hiperproductivo y que compite de igual a igual con esos monstruos de Illinois, va a volver a ser poco competitivo como era en los 90. Entonces, China, cuando arregle con nosotros, que China va a terminar arreglando con Trump en algún momento, es obvio, así como terminó arreglando con todos. Bueno, esta misma semana ya se conoció que le frenaron exportaciones a Brasil para comprarle soja a Estados Unidos. Exacto. Bueno, eso va a pasar y el campo argentino lo va a sufrir. La agroindustria argentina va a sufrir en algún momento este combo de políticas que está sufriendo la industria manufacturera, y el Fondo Monetario acepta algo que habitualmente no acepta, porque siempre impone devaluaciones para que los países acumulen reservas y le paguen la deuda. Lo acepta porque hace lo que le dice su accionista mayoritario, que es el Tesoro de Estados Unidos, que es Bessent, que tiene detrás esta agenda político-económica hacia su base electoral, y que tiene en la cabeza el America First, el primero Estados Unidos, cosa que, evidentemente acá no se vio. Los empresarios, en todo caso, de ese sector, del sector agroindustrial, que vota por Milei como locos, toda esa franja amarilla de la bandera de Boca de Argentina, puede llegar a ser fundida con la suya y con sus votos encima, porque si pasa esto, al igual que en los 90, puede ser grave para los balances de muchas empresas que también están sufriendo. Acordate de los Grobo, acordate de Agrofina y de varias que este año ya pasaron feas. Ale, te mando un abrazo grande, gracias. Para mí, de verdad, es un gustazo esta charla. Me daba ganas de hablar un poco del tema de la vivienda que estuvo tu hermano acá el otro día, pero lo dejamos en todo caso para la semana que viene. Se quejó el que de sabe Fer de eso. Se quejó de vos, Fer. Se quejó de vos, así que no lo destaques. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Bueno, titular de Clarín de la semana pasada, para pensar un poquito, vamos a salir un poco de la coyuntura. Clarín: creció 75% en un año el nivel de endeudamiento de las personas. Llegó a 5,6 millones de personas por individuo en julio de 2025, según el Banco Central, contra los 3,2 millones en julio de 2024. Al considerar la deuda con bancos tradicionales y con entidades no bancarias en conjunto, la irregularidad mora en el crédito es de 8,6%, valor que más que duplica la tasa registrada en enero, explicó el Banco Central. Solo al considerar los pasivos en entidades no bancarias, ese número salta al 15%. El informe muestra que los préstamos personales hechos por fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen un nivel de demora en el pago de 20%. Y los que son específicos para la compra de electrodomésticos es incluso mayor, de 27%. Las billeteras virtuales registran una tasa de impago de 18%. Infobae: la morosidad de las familias casi se triplicó en un año. Un informe del Banco Central mostró que la irregularidad del crédito a los hogares pasó de 2,6 en septiembre del 24 a 7,3 el mismo mes del año actual. La mora del sector privado creció a 4,2 en 2024 de 1,6 del año pasado. El dato es relevante porque muestra un deterioro sostenido en la capacidad de pago de los hogares, en un contexto de estancamiento del salario, encarecimiento del financiamiento y un repunte de los créditos hipotecarios y prendarios que crecieron con fuerza durante 2025. Dos notas en Clarín Infobae, ¿no? Lo escucharon antes que en la Radio de las Madres, que relatan un aumento sostenido del endeudamiento de las familias y un aumento sostenido en la capacidad de impago de las familias entre 2024 y 2025. Me interesa arrancar estas dos noticias para empezar ahora que estamos en una etapita después de las elecciones, hasta que empiece la agenda política, que empiece a sesionar el Congreso, etcétera, etcétera. Tratar de dedicar por ahí para pensar un poquito más algunas cosas. Quería tomar estas dos ideas de lo que está pasando con el endeudamiento de las familias, algo que por ahí se vive en el seno familiar pero no se ve, algo que hemos hablado mucho en esta columna a través del último año, para empezar a anudarlo con los problemas más grandes del país, ¿no? La Argentina no solamente está endeudada hasta la médula como Estado, como país, con el Fondo Monetario Internacional, es la agenda política de la Argentina de fondo, qué va a hacer el Estado argentino cuando tenga que pagar los vencimientos de deuda que se amontonan el año que viene, incluso la discusión en la Ciudad de Buenos Aires, que esta semana se endeudó, ¿no? O incluso la provincia de Buenos Aires, que está discutiendo el endeudamiento del gobernador para hacer frente al endeudamiento de María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
por ahí empezar a pensar la Argentina como un ciclo de endeudamiento que empieza en 2016 con Macri y que hasta el día de hoy seguimos pagando, ¿no? La discusión de pagar las deudas parece, creo, va a ser un tema dominante en la discusión política en los tiempos por venir, ya lo es en la Argentina de hoy. Y por ahí salió un poco de la coyuntura, leí un libro esta semana que me gustó mucho, y lo recomiendo, y por ahí quiero contar algunas cosas del libro para pensar todo esto, volveremos al endeudamiento femenino al final, se llama, ahí lo pongo para que la cámara lo vea, no sé si se ve, se llama Contra el autoritarismo de la libertad financiera, de Verónica Gago y Lucy Caballero, lo editó Tinta Limón, tiene unas 200 páginas, es un libro relativamente barato, se consigue en librerías estos días. Contra el autoritarismo. Fíjate cómo se llama, Contra el autoritarismo de la libertad financiera. Un libro que presenta como una paradoja, que es la paradoja de la que estamos viviendo estos días, ¿no? Las cosas que se hacen en nombre de la libertad, ¿no? Un autoritarismo en nombre de la libertad. Parece casi como una contradicción de palabras, que es la contradicción del gobierno de Javier Milei, ¿no? Y como eso de alguna manera aprendió, ¿no? Es un libro que tiene, además de que aborda este tema, tiene otra virtud, que es que está pensado, situado desde, digamos, las luchas. No es un libro que se para a observar la sociedad desde una universidad o desde por ahí un medio de comunicación o en la casa de alguien, aunque también hay algo de eso, sino que está situado pensando en la realidad, digamos, no de un observador externo, sino desde las luchas del movimiento feminista, que tienen una potencia muy fuerte, por lo menos del 2015 hasta acá, con el movimiento Ni Una Menos, del cual ambas autoras son parte protagónica. Pensado desde las luchas feministas, tratar de encontrar algunas preguntas para pensar el gobierno de Javier Milei. Hay que pensar el movimiento feminista que ya en 2018, cuando llega el FMI a la Argentina, lanza la consigna vivas, libres y desendeudadas. Nos queremos. Entonces, no es un libro que piensa la sociedad desde afuera, sino que trata de pensarla desde una pulsión activa por tratar de transformarla. El libro arranca diciendo, y esto es lo que me interesó para pensar este tema, hay que pensar la deuda como método para investigar. ¿Cómo es eso? Dicen, bueno, mirá, dicen las autoras, nosotros tratamos de ver que en la Argentina, en los últimos 10 años, está en simultáneo que el Estado Nacional se endeuda masivamente con el Fondo Monetario Internacional, con acreedores privados, y después deuda que se usa para fugar dinero, no se puede pagar y genera todos los malestares que vivimos. En simultáneo hay un proceso creciente donde adentro de las casas se empieza a endeudar la gente. Por supuesto había algo de eso antes, en los gobiernos de Néstor y Cristina, dice Verónica Gago, en un libro muy bueno anterior que se llama Crítica de la razón neoliberal, que ella ya miraba que había en el endeudamiento una puerta de entrada al consumo en los gobiernos de Néstor y Cristina, que ya había algunas subjetividades emprendedoras, neoliberales que existían en la economía popular, en la época pre-FMI, digamos. Pero dicen, hay que mirar cómo se consolida el endeudamiento en las casas como un mecanismo de empobrecimiento y austeridad, capaz de amalgamar la autogestión y las formas de resolver la vida cotidiana con lo que ellas llaman el extractivismo financiero. Entender y confrontar la deuda de la Argentina y la deuda de la gente, como un hilo conectado, permite recuperar la imaginación política orientada al mismo tiempo a la historia del saqueo, como al futuro de la reapropiación de lo que nos han robado, dicen las autoras. Me interesa esta idea de conectar la deuda de las familias, la deuda del Estado, y qué tiene que ver eso con la emergencia de Javier Milei. Dicen, Gago y Caballero, el triunfo de Milei expresa procesos de largo plazo que han sido leídos de una forma eficaz por las fuerzas reaccionarias. Nos referimos a la proliferación de la subjetividad política ligada al emprendedorismo, a partir de la desestructuración del mercado de trabajo y la conceptualización de lo que ellos llaman un neoliberalismo por abajo. Se consolida la expansión del endeudamiento y de la microespeculación en la vida cotidiana, tras la pandemia, para hacer frente a la precariedad habitacional, y explica el pluriempleo anual. ¿Qué relación hay entre la austeridad del gobierno, la ultraderecha y también, vamos a ver, el antifeminismo? Nos interesa profundizar, dicen, sobre lo estratégico de comprender la deuda como un dispositivo de dominación, recurso clave en las crisis, en la recolonización de los cuerpos y los territorios. Esto nos permite esclarecer cómo el neoliberalismo prospera sacando recursos públicos y comunes hasta el punto que el propio ingreso ni siquiera es suficiente para garantizar los gastos mínimos de una vida diaria. Tener ingresos, ya sea un salario, prestaciones estatales o pensiones, ya no garantiza la reproducción de la vida personal y familiar.
Cuando el neoliberalismo crea esta situación, la deuda se convierte en obligatoria y forzosa. Y cuando la deuda se vuelve obligatoria y compulsiva, lo que llamamos terror financiero, los salarios y los ingresos comienzan a funcionar como una garantía para el endeudamiento. Y ahí vemos el despliegue completo del proceso de recolonización financiera. ¿Qué me interesa pensar con esto? ¿No? Que hubo un proceso creciente, ¿no?, desde el endeudamiento del Estado y el endeudamiento de las familias, donde hay un terror financiero porque ya los ingresos no son capaces de reproducir la vida cotidiana, y ahí entra la clave, la idea feminista clave de la reproducción social, ese aporte tan importante que hizo el feminismo para entender el capitalismo contemporáneo, que no se trata solamente de producir, intercambiar, planificar, etcétera, sino que hay una tarea fundamental para el funcionamiento de nuestra economía, que es la reproducción de la vida, y esa reproducción de la vida, del trabajo, sucede con trabajo de cuidados no remunerado. Lo que hacen las madres criando a sus hijos, las escuelas criando a los hijos, la familia sosteniendo, todo ese trabajo que es fundamental, que si no, no existiría, digamos, el funcionamiento de la economía, que está no pago e invisibilizado. Dicen Gago y Caballero, vemos en la ultraderecha una guerra contra la reproducción de la vida social. El neoliberalismo parece querer atacar y irle una guerra a esas tareas de reproducción. Mira, te leo un pedacito más acá, mira. El trabajo financiero no pago. Esto va al chiste, ¿no? Siguiendo las tradiciones feministas sobre el trabajo no remunerado, necesitamos no solo reproducción de los trabajadores, sino de los deudores del capitalismo financiero. Queremos ampliar la noción de trabajo de deuda y proponer una definición de trabajo financiero no pago, como aquel realizado de manera cotidiana y no remunerada, no solo como gestión permanente de las deudas, sino como una forma de sobrevivir a la pobreza de ingresos a través de una especulación financiera cotidiana mínima, de mínima escala. ¿Qué quiere decir? Las familias que tienen dificultad para tratar de llegar a fin de mes, los ingresos no alcanzan, hay también un trabajo de especulación financiera, dicen Gago y Caballero, afectada por la caída de los ingresos, el aumento de la inflación, la pérdida de valor de la moneda, que hace que haya que hacer un trabajo permanente de especulación, planificación. ¿Cómo hago para pagar? ¿Y qué hago? ¿Y dónde pongo la plata? ¿Y dónde la saco? ¿Y a dónde voy? ¿Cómo veo? Las familias peleando en un trabajo silencioso, que ya dicen lo hacen mayormente las mujeres, para tratar de llegar a reconstruir un trabajo financiero. Se crea, dice Gago y Caballero, una idea de subjetividad especulativa, que está pensando todo el tiempo qué hacer con esa deuda. La deuda, dicen, es impersonal y a la vez ultra individualizada. Es un modo de aceleración del despojo que, sin embargo, evita el momento crítico de la escasez. Es una versátil herramienta de explotación del trabajo a la vez que simula el borramiento de la explotación. La deuda es un dispositivo clave en la producción de libertad en el autoritarismo, en el contexto de precariedad e inflación, el engranaje fundamental de la producción de la economía de hoy en la vida cotidiana. La deuda, dicen Gago y Caballero, te entrena en esa precariedad de no saber si vas a poder, si vas a llegar, de cómo vas a resolver. Y dicen, y quizás por esto, a las fuerzas progresistas, a las fuerzas populares, les cuesta tanto tratar de discutir con la población en términos de derechos y de víctimas. La deuda es una función activa en las personas, porque uno, cuando se endeuda, puede salir un poco, ¿no? Está todo el tiempo en movimiento para tratar de resolver esa deuda. Por ende, la noción de la víctima, que tiene derechos, parece no maridar con una sociedad endeudada. Porque ese problema, vamos a decirlo pensando por ahí más amplio, no está politizado. Está despersonalizado, ¿no? A veces uno tiene una deuda. Es un problema individual, estás endeudado. Y es un problema íntimo, que lo ves en la pantalla de tu teléfono, ¿no? Exacto. ¿No? Que nadie sabe, de lo cual da culpa hablar, porque además la deuda siempre tiene este problema de que se moraliza, se culpabiliza. Y entonces este problema íntimo, y ahí entonces aparece la idea... Subyace la idea de fracaso, es decir, si vos estás endeudado es porque fracasaste. ¿Cómo puede ser que estés endeudado? No te alcanzó, no te alcanza lo que ganás, no sos capaz de tener lo suficiente para la subsistencia tuya y de tu familia. Mira, acá dice, la deuda como hay un tema moral. Es que total lo hay. Y por eso es tan difícil, hay que sacarlo. No comulgo con eso, estamos en la Argentina, pero sí hay una cosa social, un peso, ¿no? Cultural,
Sí. ¿Tiene que ver con eso? La deuda genera culpa. Es una cosa íntima, ¿no? Vergonzante por momentos. La deuda como dispositivo neoliberal apela, excita y activa una capacidad de hacer, al mismo tiempo que la confina en los marcos del individualismo propietario. Este punto es fundamental para entender qué es lo que hace tan efectiva la apelación a la libertad de la ultraderecha a través de un entrenamiento ya existente en el emprendedorismo a base de deuda. Sí. Esto lleva a otro punto clave, cómo resultan cada vez más insuficientes los discursos políticos que convocan a través de la noción de derechos, a partir de reducir a sus potenciales electores como poblaciones asistidas o vulnerables, o bien a partir de la promesa de un Estado salvador que todo lo resuelve, que parece poner en primer plano la incapacidad de aquellos a quien se asiste. La deuda entonces permite empezar a anudar algunos problemas, ¿no? Un estado endeudado que vive en una austeridad permanente, al que se culpabiliza a la población y a las elecciones políticas que tomó la población por ese endeudamiento, ¿no? Que además tiene un correlato en las vidas individuales. Familias endeudadas que si no salís es por tu propia culpa. Y a partir de esa culpa, entonces, la motosierra, el ajuste, la austeridad, empiezan a ser internalizadas. Bueno, como yo tengo mi deuda, de la cual es mi culpa, y tengo que pagar por eso, también la sociedad tiene que pagar. Y por eso también, digamos, tiene que pagar las universidades, los jubilados, los discapacitados, porque bueno, ¿no? Algo habrán hecho mal, ¿no? Y algo habrá hecho mal la Argentina y ahora hay que pagar. Entonces el ajuste termina internalizado en la subjetividad. Bueno, y el desafío de cómo politizar Bien. eso. Antes de que continúes, Sí, por favor. una cosa que estuvimos hablando estos días un poco... estuvimos hablando de la deuda todo el Sí, tiempo. obvio, es que es el tema. Sí. Es el tema. Pero no, una cosa que es importante es antes de la era Milei, ¿a dónde iba el salario de los trabajadores? Al consumo, bueno, alimentos, bueno, también algún gusto, una vacación. Hoy, ¿a dónde va el salario de los trabajadores? A pagar deuda. A pagar deuda. Total. Entonces, acá el tema es quién captura, la guita, quién se queda con la guita. Ese es el tema también para sumar a esta discusión. Porque en este marco en el que estamos debatiendo, de dónde el otro día Cristina compartía, ¿verdad? Total. 6,5 millones de argentinos endeudados que pertenecen a la clase media. No estaban ahí proyectados los que no están dentro del sistema bancario. Es decir, que los bancos, las tarjetas, las aplicaciones, las virtuales, se están quedando con el salario de la gente. Total. Bueno, me interesa igual pensar. Hoy hay un datazo, ¿no? Ojo que ahí. se publicó y pasó Estamos inadvertido. tranquilos con el tiempo. Banco Galicia repartió dividendos entre sus accionistas. 37 mil millones de pesos de este semestre. Repartió. Bien. O sea, mal no te fue, gordito, ¿no? Igual mirá, porque esto va a tener consecuencias. El balance trimestral de los bancos fue complicado, especialmente el aumento de la morosidad dejó a varios bancos con resultados escuetos e incluso con pérdidas. El Galicia, la incobrabilidad le trepó a 234 interanual y hasta 736 mil millones. El BBVA, el cargo por incobrabilidad trepó a menos 209 mil millones. Para el Superbiel, los cargos por incobrabilidad ascendieron a 58.316 millones. En el caso de Macro, los cargos por incobrabilidad fueron por 158 mil millones. ¿Qué quiero decir? El problema va a crecer, el de la morosidad. Está creciendo y está creciendo en los balances de los bancos. Es cierto que se la llevan, pero el problema empieza a agudizarse, ¿no? Y hay que ver dónde termina eso. Yo igual soy de la idea, y me parece que el libro también sirve para pensar que este problema venía de antes. Que uno tiene que, ahí está muy fechado pensar qué problemas en la subjetividad aparecieron en los últimos años de la década ganada, digamos, de los gobiernos de Néstor y Cristina, qué pasó con esas subjetividades emprendedoras, los límites a la inclusión, ¿no? Y después lo que pasa a partir de Macri, porque te voy a leer otro pedacito. Una búsqueda de entender el voto a Milei es la promesa de estabilidad en una economía endeudada, el entrenamiento en la precariedad y el diario de la inflación como devaluación permanente de lo que ganamos quienes vivimos nuestro trabajo. ¿Qué quiero decir con esto?
Hay que entender, dicen Gabo y Caballero, entender las violencias económicas que llevaron a la aceptación de la austeridad como discurso de disciplinamiento e incluso sacrificio. La austeridad logra instalarse como mandato generalizado, asumiendo a través de la obligación de la deuda de modo privado y culpabilizador de sus efectos. ¿Qué quiero decir? Ya venía de antes este problema, el problema del endeudamiento familiar, y digamos, el proceso de Macri, la pandemia, el proceso del acuerdo con el Fondo Monetario de 2022 ya había generado problemas de endeudamiento, de un entrenamiento en estos problemas de la precariedad, de que la guita no alcance, que no saber cómo vas a llegar, la aparición de las billeteras virtuales, la posibilidad de entrar fácil a acceder dinero. Es decir, obviamente que con Milei parece agudizarse todo esto, pero era un problema que ya veníamos arrastrando, y la deuda es el hilo que permite conectar y entender que este problema viene de antes. La propuesta de dolarización de Milei, hay que entenderla también ahí, confronta con el negacionismo de quienes no admiten la economía bimonetaria. Decir, cuando Milei decía quemar el Banco Central, estaba diciendo algo sobre el poder adquisitivo de la gente. Estaba hablándole a la misma economía bimonetaria de la que habla Cristina, de un problema sobre cómo los trabajadores logran llegar a fin de mes. La metáfora de quemar el Banco Central, obviamente hoy abandonada, ¿no? Pero algo le hablaba a estos problemas que ya existían en la sociedad. Ahora bien, para ir completando el libro, y después por ahí digo algo más sobre el desendeudamiento, dicen Gabo y Caballero, hay que mirar en este proceso de la ultraderecha tan vinculado al endeudamiento, también hay que mirar lo que hizo el movimiento feminista del 2018 para acá, para poner esa temporalidad también lo que hizo el feminismo. Como el feminismo puso sobre luz todos estos temas, redescubrió el cuidado, dio un luz sobre las violencias cotidianas que existían en la vida privada, pero también en la economía. Y hay que entender, hay que preguntarse por qué este gobierno que trabaja la libertad financiera como una forma de responder a todo este caldo de malestar, como también está tan preocupado por hacerle una guerra a los géneros, dice ella, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con la guerra a la educación sexual integral, por ejemplo? ¿Por qué el desmantelamiento de las políticas de género, con la misma voracidad con la que Toto Caputo toma deuda, se destruyen las políticas y se destruyen todos los vínculos que había construido el movimiento feminista como una forma distinta de hacer frente, por lo menos al problema de la deuda? Mirar también, ellos dicen, la masculinización de la especulación y de la libertad financiera. La libertad financiera también tiene un rasgo hipermasculino, ¿no? Ante una crisis de la masculinidad, ¿esta oferta de qué? Primero, las microviolencias y los microfascismos habilitados, la habilitación de la violencia de género en la vida cotidiana, la habilitación de la violencia verbal del presidente como una forma de habilitar otras violencias varoniles o masculinas en la vida cotidiana, y también esta idea de la libertad financiera como juntar guita rápido. La especulación, probablemente los varones cuando abren sus Instagrams y abren sus celulares deben aparecerles un montón de tipos que les dicen, mirá cómo yo me volví rico de un día para el otro, vos boludo que estás acá, mirá esta super cosa que con esto me hice multimillonario. Digamos, la lógica cositorto de ver esa salvación individual masculinizada. Bueno, ¿y qué hacer con todo esto, no? Obviamente, paradas del movimiento feminista, las autoras piensan que hay que insistir con ese anudamiento, con ese teje que había hecho el movimiento feminista, de empezar a imaginar otras formas sociales, ¿no? Para pensar en esos momentos, 2017, 2018, 2019, donde empezamos a imaginar, también después del gobierno de Néstor Kirchner, también como una radicalidad. Dicen Gabo y Caballero, la ultraderecha también vio como el movimiento feminista se animó a imaginar de vuelta a la sociedad y le respondió con radicalidad, ¿no? Con una radicalidad en sentido contrario. Bueno, hay que disputar esa radicalidad, dicen Gabo y Caballero, y proponen un programa feminista para repensar los regímenes de propiedad de la tierra y la vivienda, la provisión de los servicios públicos, el reconocimiento de las formas comunitarias, el uso del Estado, bueno, un montón de cosas. Y también dicen que hay que hacer algo con lo de la deuda. La Argentina va, creo yo, a una crisis no solo de deuda externa, como tenemos que plantear Cristina, sino también una crisis de deuda familiar. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Me interesa el caso brasilero. Lula, en su campaña electoral en 2023, puso foco en esto y miró, porque el proceso brasileño es parecido, ¿no? Con Bolsonaro en el gobierno, en la pandemia, ¿no? Un modelo especulativo financiero como el que hacía Bolsonaro. También hubo un proceso enorme de endeudamiento familiar en el gobierno de Bolsonaro. Obviamente, en Brasil no existe esta pluralidad de billeteras virtuales y del endeudamiento con entidades no bancarias que sí tenemos en la Argentina. En Brasil el Banco Central controla los postnet y los QRs, ¿no? Pero sí había un enorme endeudamiento familiar.
Lula cuando llegó al gobierno, primero lo dijo en campaña, y cuando llegó al gobierno arrancó un programa de Desenrola Brasil. Más de 15 millones de familias, se renegociaron 53.000 millones de reales, la morosidad cayó hasta casi 10 puntos, el promedio de 17 millones de deudas se renegociaron con el programa de Desenrola Brasil, el descuento promedio fue de 83% de la deuda. El programa estuvo activo, se benefició 15 millones de familias, se renegociaron 53.000 millones de reales, el monto de refinanciación de la deuda fue casi medio punto del PBI, el 56% de las personas que lo hicieron fueron mujeres, el 83% de los procedimientos para refinanciar deuda, que la gente entraba al programa para refinanciar con sus entidades que le debían, el 83% se hizo con celulares. Y el promedio de tiempo para renegociar tu deuda fue de 3 minutos. El Estado logró bajar la negatividad de la deuda, que las familias se desendeuden, y descubrieron en ese proceso que las deudas ¿para qué eran? Para pagar la luz, para pagar el teléfono, ¿no? Para comprar alimentos, que eran esas deudas las que las familias necesitaban desesperadamente renegociar. Con la victoria electoral y con esa promesa, el gobierno de Lula llegó y dijo, bueno, vamos a desendeudar a las familias. Y hoy 17 millones de familias brasileñas tuvieron una caída de la deuda de más del 80%. Hay que recordar, ¿no?, esas quitas de deuda de Néstor Kirchner, y hay que empezar a pensar que no solamente vamos a tener que ver qué hacemos con la deuda del Fondo Monetario, sino también qué vamos a hacer con estas familias, estas vidas tan endeudadas, y pensar cómo vamos a politizar este problema, para sacarlo del lugar de la culpa, la inmovilidad, ¿no?, el ámbito de lo íntimo y estos problemas que no permiten, y empezar a construir una respuesta colectiva, recuperar lo que nos han quitado, ¿no?, y empezar a imaginar vidas ahí sí verdaderamente un poco más libres. Excelente. Un poco más libres. Otra cosa que nos enteramos hoy fue el tema tarifas. Vamos a hablar con un especialista en un rato nada más, pero básicamente tengan claro que lo que se viene en materia de tarifas es brutal, es tremendo, es salvaje, y va a tener un efecto muy fuerte. Acuérdense que lo que más golpeó la economía durante el gobierno de Mauricio Macri fue cuando produjo una suba de tarifa generalizada fuertísima, que lo que hizo fue quitarle la posibilidad de consumir a las familias, a la clase media argentina. Es decir, si vos tenías una plata destinada, porque te sobraba para esparcimiento, comprarte o salir a cualquier salidas, alguna compra de ropa, digamos, todo ese consumo, si querés, que uno puede cortar, que no te vas a morir, pero bueno, la vida empieza a ser diferente, todo ese consumo se cortó con la suba tremenda de las tarifas de Mauricio Macri. Y lo hizo en un momento donde la gente estaba 10 veces mejor que ahora. Guarda con el efecto que va a tener ahora esta suba de tarifas a más de 7 millones de familias de la Argentina, porque si ya estamos muy mal en escenario de consumo, la verdad el escenario es espantoso, de una baja tremenda, todos los meses sigue bajando el consumo. Imagínense si yo te digo, bueno, vas a tener menos plata para consumir a partir del mes que viene o del próximo mes. Todo va camino a que entremos en una recesión todavía más profunda. Mirá este resumen que hacía hoy Delfina Rossi en Twitter, me pareció piola. El gobierno anuncia aumentos de luz y gas toda esta semana, quitando subsidios a más de 7 millones de familias en un rubro que afecta directamente la economía familiar, como ningún otro, porque acá no se salva nadie. Cerró la fábrica de Whirlpool, más de 230 despidos. Essen despidió empleados por la crisis. El INDEC informó que las ventas en supermercados vienen bajando respecto al año pasado, que fue un horror. Salario mínimo quedó en 322.000 mangos, el más bajo de Sudamérica, y cayendo el 31% desde que asumió Milei. La jubilación mínima quedó en 340.800 pesos, por supuesto, recontra abajo de la línea de la pobreza. Toda esta crisis económica encima viene ahora con reformas que supuestamente vienen a ayudar en algo, y no va a ser así. ¿Vieron la historia de Piegari? ¿La tienen clara? Se hizo muy viral. Horacio Chinquis, ¿no? Se llama, o Alberto Chinquis, el dueño de Piegari. El dueño de Piegari denunció que tenía una causa laboral de un empleado que tenía un embargo de 200 millones de mangos. Bueno, yo leí el fallo y creo que todo el mundo terminó leyéndolo, porque lo usaron como decir,
con un empleado te revientan una empresa espectacular, que le va bárbaro, que tiene como 100 empleados, etcétera, etcétera. Cuando leí la causa, yo no podía creer lo delincuente de este hombre Chinquis, porque en la misma causa, Chinquis dice que él no tiene nada que ver con Piegari. Dice, yo no tengo nada que ver con Piegari. Piegari es de mi mujer. Yo no tengo nada que ver. Bueno, eso dijo en la causa judicial. Hoy se presenta como el dueño de Piegari en los medios de comunicación. O sea, vos ya decís, este tipo es un mega ultra chanta. Y la historia es que arranca la pandemia en marzo del 2020 y directamente Chinquis lo echa a la calle al mozo que le hace el juicio, que tenía 26 años, o 23 años, no importa, año más, año menos, de antigüedad. No le paga el sueldo durante 3 meses y medio. El tipo le manda carta documento a Chinquis, es verdad, estaba todo cerrado, pero Chinquis recibía el ATP. Perdón, el ATP no, lo otro que se recibió antes, que recibían las empresas. El IFE. No era el IFE, el ATP. Era una ayuda para pagar el salario del trabajador. El tipo no le paga nada. Le manda carta documento el abogado del mozo. El tipo no le contesta las cartas documento. No le contesta nada. No desaparece Piegari. Y entonces el tipo dice, le manda otra carta documento, le dice, yo me declaro despedido. Porque si vos de un día para otro no me pagaste más, y no me responde, no me llamaste, no me desapareciste del mapa, yo tengo derecho a hacer cesar la relación laboral y a sentirme despedido, un despido arbitrario, ¿no es cierto? Entonces inicio las acciones judiciales. Yo digo, Chinquis al primero que tendría que quejarse es a su abogado o a él mismo, claro, porque hicieron un desastre, no saben cómo manejar una relación laboral. Y después la jueza termina fallando y lo condena a pagar 9 millones de pesos. Lo que pasa es que, claro, esos 9 millones de pesos después tienen intereses, eran del 2020, o sea, son 5 años más las multas, porque además el tipo, por supuesto, lo tenía en negro. Le tenían la mitad, más o menos la mitad del sueldo, se lo pagaba en blanco, la mitad en negro. Después estaban las propinas, que bueno, hay todo un debate sobre si las propinas son parte del sueldo gastronómico o no. Bueno, todo un debate. Ahí también ellos se habían manejado muy mal, por lo tanto la jueza dice no, yo lo considero que es parte del sueldo del tipo, y que si vos pensás lo poco que... Pregúntenle a cualquier gastronómico que ustedes conozcan. ¿Ustedes ganan un sueldo normal y las propinas son un extra? ¿O como ganan propinas, el sueldo de ustedes es una poronga? Vamos a decirlo con todas las letras. Y te van a decir, no, el sueldo nuestro es una cagada, y completamos con las propinas. Y con eso sacamos un salario bajo, pero medianamente digno. Entonces yo pregunto para ustedes, las propinas, por cuestión de sentido común, ¿integran el sueldo o no integran el sueldo? No, claramente no. No, claramente sí. Perdón, Nico, no entendiste. Yo te digo, si yo te digo a vos, tu sueldo normal serían 60, ponele. Sí. Pero yo, como vos ganás 20 en propina, te pago 40. Está bien. No es que yo te pago 60 y vos, y vos con las propinas ganás 80. No, tu sueldo es 60 y entonces yo te pago 40. Porque el 20 te lo llevas de la propina. ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, ahí está. ¿Tu sueldo cuánto es? 60. ¿Y entonces las propinas son parte de tu sueldo? Claro. Claramente que sí, porque si no... Eso es histórico en la gastronomía. Eso es histórico, te pagan como el culo y te completan con la propina. Pero la sentencia judicial no lo contempla. No, la sentencia judicial sí. En este caso sí. En este caso sí, porque para que no lo contemple, porque es verdad que en el... Lo que pasa es que, ¿qué hicieron los gastronómicos? Para que no pase esto, dijeron, las propinas no integran en el convenio colectivo, tienen que no integran el sueldo. Para que no te hagan esto de que te bajan el sueldo. Pero igual lo hicieron, ¿entendés? Claro. Los patrones igual lo hicieron. Entonces tienen sueldo de merda y que te completa con las propinas. En línea general se sigue haciendo. Pero para que no te entre, ahí había que hacer un trámite. Tenían que ellos aceptar que la propina, y eso no lo hizo tampoco de Piegari, porque tiene un abogado que es un desastre, o él es un desastre, o los dos son un desastre. Entonces, con esta mentira de una patronal que hizo todo mal,
de un empresario que tiene malos abogados, mal asesorado y que él es un garca, Claro. después van y te dicen, no, ¿sabes el problema es la justicia laboral, que están todos en pedo, que te ponen unas indemnizaciones tremendas y qué sé yo. No, muchachos, hagan las cosas bien si son empresarios, no garquen a nadie y seguro que no van a tener que pagar 200 millones de pesos por una indemnización. Ahora, si vos querés jugar a que sos empresario, haces todo mal, garcás a la gente, las echás, la dejás de un día para otro si no le pagas el sueldo y te haces el vivo o el impune, bueno, te va a ir mal, porque en eso la justicia laboral es dura. De hecho, esta historia, Pablo, se publica como termómetro también y como historia ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que quieren empezar a instalar nuevamente en pleno debate por la reforma laboral es otra vez la supuesta, entre comillas, porque digo, es algo que estoy citando, industria del juicio, ¿no? Digo, es para poner otra la vez misma tontería. sobre la mesa eso, claro. Después podemos discutir, yo no estoy en contra de discutir una reforma laboral, y si querés algún tipo de tope, en algún caso, puede ser lógico. Ahora, pero que eso no contemple que el empresario pueda hacer las barbaridades que hizo este señor Chinkis, de Piegari, porque eso está mal. Las reglas son para el empresario que hace las cosas bien. Y me parecería que si se va a ir a un sistema de que, bueno, haya una especie de tope que sea solo un sueldo por año trabajado y demás, bueno, eso contemplado para el empresario que cumple con las normas. Claro. No para el que no cumple con las normas. Bueno, este tipo no cumplía con nada, hizo todo mal, se manejó como el culo. Bueno, bancátela, Chinkis, la verdad. Y encima te presentás en la justicia y decís que vos no tenés nada que ver con Piegari, y al día siguiente te presentás en todos los medios de comunicación diciendo que sos el dueño. Y yo tengo derecho a pensar que un poquito trucho sos. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo, te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros. Casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división.
Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente. Porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente. Porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Unido, nada será vencido, será vencido.